Hola, ¿qué tal chicos? Soy Pedro Muñante, tu profesor de Psicología. En esta oportunidad te traemos 50 preguntas de la Universidad Nacional Federico Villarreal orientadas a los temas más frecuentes que han venido en el examen de admisión. Así que ya sabes, si quieres más contenido como este de aquí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que suscribirte a nuestro canal. Una vez que te hayas suscrito, podremos comenzar. Y vamos chicos de una vez entonces a resolver las 50 preguntas. Bien chicos, arrancamos con el curso de Psicología. Una pequeña precisión que va a ser necesaria para todo el desarrollo de las preguntas que vamos a ir haciendo es que ustedes reconozcan que el examen de Villarreal es un análisis conceptual bien pero bien preciso. O sea, lo que nosotros debemos de tener en mente al momento que vamos a responder preguntas tipo Villa es que lo que nos van a pedir regularmente es que diferenciemos un concepto de su par cercano. O sea, que tengamos bien establecidas semejanzas y diferencias entre diversas teorías, postulados, teoremas o lo que sea que nos estén pidiendo en la pregunta tipo examen de admisión. Así que con esto en mente vamos a hablar pues sobre qué es lo que ha estado viniendo últimamente en los exámenes de Villa para el curso de Psicología. Entonces así arrancamos con nuestra práctica dirigida. Ya sabes, es una pregunta realmente puntual, de frente al grano, sin tantas vueltas, sin tanto análisis. ¿Sabes o no sabes qué significa esto y qué importancia tiene esto? Y se acabó. Bien, entonces chicos, arrancamos con nuestra pregunta número 1. Nosotros sabemos que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Al conjunto de comportamiento y procesos mentales se le conoce con el nombre de psique, que en griego significa alma, psique, alma. Entonces, lo que hace la psicología en tanto ciencia es estudiar científicamente tanto la conducta como los procesos mentales. De ahí que analiza e interpreta los hechos conductuales, no solamente esto, sino también los procesos mentales del ser humano, aquellas posibilidades de manipulación de representaciones. Por lo tanto, esto de aquí se va a descartar. Observa y explica. La observación o descripción y explicación o establecimiento de relaciones causales, debemos de saber, quizás por filosofía te han enseñado que es uno de los objetivos principales de la ciencia. La ciencia describe, explica, predice y aplica. Entonces, si es que nos están hablando de describir o registrar lo observado y explicar o establecer relaciones causales de la psique humana, pues puede ser, no puede ser una clave para esta pregunta. ¿Los fenómenos de la conducta humana? Sí, pero no solo. ¿Ya? Sí, pero no solo. Entonces, dentro de la psique tenemos los procesos mentales más la conducta. Entonces, por ahí vamos a poder establecer que se va la clave casita. Describe y explica la conducta de los organismos vivos. Ajá, aquí justamente podríamos ver que para explicar a los demás organismos vivos, dentro de las ramas de las ciencias naturales tenemos a la etología, que describe el comportamiento animal. Entonces psicología no es lo mismo que etología. Y esto del subconsciente es una perspectiva netamente psicoanalítica, que sí pertenece a la psicología, pero no es que sea toda la psicología. Por lo tanto, nos queda de clave de la pregunta 1, besito. Bien, pregunta 1 resuelta. Seguimos con nuestra pregunta número 2, que nos dice lo siguiente. La conducta social, chicos bonitos, ¿ya? La conducta social, o sea, el comportamiento que nosotros tenemos con los demás seres humanos se denomina, ya, esto de aquí, biosocial, psicosocial, biopsicosocial, vamos a ver que se relacionan con los aspectos del desarrollo humano. La pura acción es solamente conducta, pero cuando hablamos de acciones dirigidas hacia otras personas, hacia otros miembros del tejido social, también estamos hablando de interacción. O sea, profe, o sea, esto de aquí es la manera que yo tengo de relacionarme con lo que se encuentra en mi entorno. Y generalmente vamos a tener a otras personas que se encuentran ahí en el ambiente para poder interactuar e intercambiar con ellas. Entonces, de la 2, la clave, chicos bonitos, vendría a ser dedito. ¿Ya? Pregunta 2, dedito. Vámonos aquí a la 3. Ya, la psicología como estudio del comportamiento, como estudio de la conducta. Recuerda. Comportamiento está más asociado a una cuestión de carácter cognitivo. Conducta es en general toda acción manifiesta observable del sujeto. Existe la conducta refleja,
Sí, efectivamente, que fue propuesta por el reflexólogo, de ahí justamente reflexólogo de conducta refleja, Iván Petrovich Pavlov. Sin embargo, el decir que la psicología es el estudio del comportamiento, el estudio de la conducta, no fue planteado por Pavlov. Si bien Pavlov tuvo aportes a la psicología en su estudio fisiológico que hizo del sistema digestivo de los perros, vamos a ver que el primero en plantear esto, ya así como la psicología es la ciencia que estudia la conducta, fue el fundador del conductismo. ¿Quién es el fundador del conductismo? Nuestro queridísimo y gran amigo John Watson, por si acaso. Freud, escuela psicoanalítica. Wilhelm Wundt, estructuralismo, él es el primer psicólogo científico. Pavlov es fisiólogo en realidad, que termina adentrándose en una escuela llamada reflexología, que estudia la conducta refleja, pero él no dice que el comportamiento es necesariamente el estudio de la psicología. Y Jean Piaget, que es un gran representante de la psicología cognitiva, que estudia los procesos y la variación en los esquemas mentales. Entonces, ya hemos definido que de la pregunta número 3, la clave es amorcito. Vámonos a la pregunta número 4, que nos dice lo siguiente: el sistema psicológico que excluye la motivación de sus teorías corresponde a ver, chicos bonitos, vamos a ver que los procesos mentales pueden ser definidos en procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos volitivos. Justamente estos volitivos conativos están relacionados con cómo se energiza el sujeto para la acción, o sea, están relacionados con la motivación. Y va a haber una que se encarga de excluir esto de acá. ¿Por qué? La motivación, concepto asociado clave, necesidad, va a tener una aparición al interior del sujeto. O sea, es lo que pasa al interior del organismo. El organismo se siente motivado para realizar alguna que otra conducta. Entonces, la psicología humanista obviamente más bien nos habla respecto de la motivación. Más bien dice aquí que, o sea, más bien se sabe que la psicología humanista de Rogers y de Maslow hablan sobre la motivación, tanto así que Maslow establece pues la famosa pirámide de Maslow, que te establece una jerarquía entre necesidades, concepto asociado a la motivación, concepto de necesidad, cuáles son los principales motivadores que tiene la persona. Entonces por ahí pues efectivamente descartamos, porque este es peor todavía, lo más asociado a esto de acá. Psicología de la configuración de la forma está relacionada con lo que es la Gestalt. ¿Bien? La Gestalt estudia la percepción. Hay un estudio de la Gestalt justamente que trata de ser globalizante, totalizante, holística si quieres llamarle, en el cual dice que nosotros al momento que estamos motivados, que tenemos hambre, no es que solamente una parte de nuestro cuerpo, nuestro estómago tenga hambre, en realidad el sujeto entero está motivado. De ahí que se aplique su principio holístico al análisis de la motivación. Por eso es que podemos automáticamente descartar esto de aquí. El funcionalismo va a tener una perspectiva de carácter pragmático, práctico, decirte cómo es que el ser humano ha llegado a ser lo que es a día de hoy, cuál es la principal función de la conciencia, y entre ellos pues nos dice que esto de acá nos sirve con el objetivo, chicos bonitos, con el objeto de podernos adaptar a nuestro entorno. Y justamente esa adaptación al entorno que implica la conciencia, implica que nosotros satisfagamos, o bueno, que logremos satisfacer necesidades, justamente porque tenemos una motivación dentro de sí. Que estructuralismo estudia la estructura de la conciencia. Entonces aquí el único que podríamos marcar sería aquel que solamente establece que tenemos una asociación de estímulo y respuesta. El ser humano solamente se puede conocer de él el estímulo que entra y la respuesta que sale. No se puede conocer lo que pasa a su interior. Motivación, necesidad incluida. Entonces, profesor, marcamos aquí enano. No puedo conocer lo que pasa al interior del sujeto. Eso es lo que dicen los conductistas. Pregunta número 5. Estudió las bases fisiológicas. Recuerda, fisiológicas. Yo te hablé hace rato de que había un fisiólogo, incluso premio Nobel de Medicina, que había estudiado
la conducta refleja de los perritos, ahí están los famosos reflejos condicionados, y justamente había asociado los estímulos y las respuestas. Estudio que va a ser base para la fundación del conductismo. Sin embargo, hablar de estas bases fisiológicas va a ser un aporte de nuestro queridísimo Iván Petrovich Pavlov. Bien, dedito de la pregunta número 5. ¿Quién es Lacan, profe? Lacan es un seguidor de Freud. Dice él que es freudiano. Esos son ya debates entre eruditos, entre teóricos. Bien, Lacan cree que es freudiano. ¿Ven? Skinner es un seguidor de Pavlov, vamos a decirle, es fundador de una escuela neoconductista, ya asocia el conductismo con el concepto de reforzamiento. A diferencia de Pavlov y de Watson, Skinner propone un condicionamiento operante en el cual el sujeto tiene una participación activa sobre la construcción de su propia configuración conductual. Es que pasa que en la parte del condicionamiento operante, lo que tendrías que sí o sí reconocer, mejor te lo digo, es que el sujeto tiene una participación activa. O sea, no es que el ambiente lo esté impresionando, sino más bien él termina modificando al ambiente. En cambio aquí simplemente el ambiente te impresiona de tal manera que tú eres capaz de reaccionar ante un estímulo de una manera que previamente no lo hacías. Esa es la diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, el papel del sujeto. Entonces por ahí pues lo podemos descartar. Y Freud también pertenece al neopsicoanálisis, es un seguidor pues según él también de Freud. Entonces pero aquí la clave es dedo de la pregunta 5. Pregunta 6. ¿Es considerado el padre de la psicología científica o experimental? ¿Recuerdas tú que para que la psicología sea científica tuvo que seguir el método de la ciencia? Y el método de la ciencia, uno de sus principales pasos de este es el momento de la contrastación de la hipótesis, que se puede generar mediante un experimento. Y ese experimento, ustedes sabrán, ustedes recordarán que se hizo en un laboratorio. Los experimentos se hacen en laboratorios, chicos. Y efectivamente el primer laboratorio de psicología fue creado en la localidad de Leipzig en 1879, Leipzig, Alemania. ¿Y quién fue? Wilhelm Wundt, pues efectivamente fue él, ¿ya? Para la psicología científica experimental. Ernst Weber y Gustav Fechner fueron los encargados de la psicofísica, por si acaso, ¿ya? Ellos hicieron psicofísica, que algunos los ponen como el antecedente inmediato de la psicología científica o experimental que fue creada por Wilhelm Wundt. Pregunta número 7. A ver, chicos, ¿qué es lo que nos dice la pregunta 7? A nivel del desarrollo de la ciencia y la psicología, la revolución teórico-práctica iniciada por Sigmund Freud se denomina. ¿Por qué revolución teórico-práctica? Porque aquí ya no solamente va a estar el estudio de la conciencia. Aparte del descubrimiento del inconsciente desde la perspectiva freudiana, él se interesa por estudiar la forma en la que se puede aplicar el conocimiento, o sea, descubrir de qué manera la psicología puede ser útil para tratar los trastornos mentales. Y ahí es donde justamente viene la parte práctica, psicología clínica o en todo caso, profe, psicoterapia. Entonces ahí es donde Freud, con la escuela del psicoanálisis, se va a interesar por estudiar y también tratar de curar los trastornos mentales. 7 enano. Seguimos, chiquitos bonitos. La pregunta número 8. La escuela psicológica que se pone al estudio de la conciencia en forma de elementos individuales. Ajá, ya. Espérate. Mira, dice acá que se opone. Entonces, para saber quién se opone, primero tenemos que saber quién es el que estudia la conciencia en forma de elementos individuales. A ver, mira. Estudiar la conciencia en formas individuales es la base, el método básico de la primera escuela psicológica, que es el estructuralismo. Justamente el estructuralismo te decía que el sujeto va a hacer una introspección, o sea, va a ver dentro de sí mismo, y lo que pasa en su psique, esta es su mente, su psique, ojalá acá nubecita, él lo va a descomponer en elementos básicos, elementos individuales. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Las huellas o recuerdos que tiene, llamadas imágenes, las sensaciones físicas que tiene la persona, y aparte de las sensaciones físicas, los sentimientos que aparecen. O sea, ¿qué emoción que se le viene? Ya, ahora,
Hay uno que dice que esto del estructuralismo original está mal. Por eso están preguntando, pues, el que te dice que esto está mal, porque cuando uno percibe un árbol, decía James, no solamente percibe elementos separados, no, percibe toda la experiencia del árbol en su conjunto. Entonces ahí es que nos podemos acercar a William James. ¿Cuál es la escuela, profesor, que funda William James? Es la famosa escuela funcionalista, que no se centra en la estructura de la conciencia, sino se centra en la función. ¿Para qué existe la conciencia? La conciencia sirve para adaptarnos a nuestro entorno. Hay una función evolutiva. Bien, entonces de la 8 es amor. Pregunta número 9. ¿Quién aportó el concepto de inconsciente colectivo y los arquetipos? Justamente esto del inconsciente es creación de Freud, pero Freud hablaba de un inconsciente individual. O sea, cada quien tiene su propio inconsciente. Inconsciente 1, inconsciente 2 y así sucesivamente. Inconsciente 3, inconsciente N. Ahora, el seguidor discípulo de Freud, que luego terminó separándose de él, Carl Gustav Jung, creía que estos inconscientes bebían de una fuente en conjunto, de una fuente común, a lo que él le llamó el inconsciente colectivo, que son posibilidades de representación heredadas comunes a toda la humanidad. ¿Cómo así, profe? Mira, son como moldes que nos permiten crear representaciones o figuras. ¿Cómo así, profesor? Mira, por ejemplo, hay un arquetipo, una posibilidad de representación heredada, que es el arquetipo del héroe. ¿Quién es el héroe? Aquel que sale de la tribu, emprende un viaje, se enfrenta al peligro, sale vencedor y regresa con un elixir, regresa con un nuevo conocimiento. Tras haber matado al dragón, tras haber vencido el reto, tiene que regresar. Y esto está presente en la mente de todos. ¿Quién encaja con eso del arquetipo del héroe? Jesucristo, por ejemplo. Enfrenta el peligro, vence a la muerte, nos trae la resurrección, dicen los cristianos. Goku también enfrenta el peligro, a veces muere, ¿no? Y luego regresa con un nuevo poder, una nueva transformación. Por ejemplo, cuando mató a Freezer, Goku, ahí está, viajó justamente a enfrentar el peligro en Namekusein, consiguió la transformación que es el elixir, mató al dragón que era Freezer en ese momento, y luego pues mañana más tarde regresa a la Tierra con su nuevo poder de Super Saiyan. Esto coincide con todas las estructuras, con Star Wars, con todas las narraciones, las grandes epopeyas que tú puedas ver. Y como justamente es un arquetipo, está presente en el inconsciente de todas las personas, es que pega, porque estamos preparados para recibir eso, ¿ya? Esos son justamente pues los arquetipos, las posibilidades de representación heredada. Otro arquetipo es el arquetipo de la madre. El arquetipo de la madre en el Perú antiguo, o sea, en el Tahuantinsuyo, fue expresado como Pachamama, por ejemplo. Pero en el cristianismo, el arquetipo de la madre aparece como María. Entonces, de acá sale la mitología, también dice Jung. Muy, muy interesante su análisis, ¿ya? Aquí tenemos avión de la pregunta número 9. Seguimos, chicos bonitos. Preguntita número 10. A ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el objeto de estudio del enfoque cognitivo? La cognición es la manipulación de representaciones mentales. Profe, en una palabra, pensamiento. Ya, pensamiento. Ahora, profe, ¿qué es lo que estudia el enfoque cognitivo de Piaget y de Bandura, por ejemplo? ¿Lo inconsciente? No, pues papi, porque esto es Freud. Este es el enfoque en sí psicoanalítico, enfoque psicodinámico también. La conducta, conductismo. La percepción, el enfoque de la Gestalt de Max Berkheimer. La conciencia puede ser, pero hablando de historia de la psicología, los que estudian la estructura o la función de la conciencia son respectivamente los estructuralistas y los funcionalistas. Entonces más cercano, incluso más exacto, podría ser esto de la inteligencia y el pensamiento. Claro que sí. Por ejemplo, un representante del enfoque cognitivo, Piaget, que tú lo ves en el tema de inteligencia y en el tema de pensamiento. Piaget te habla sobre cómo se desarrolla la inteligencia en el sujeto. Y ahí tienes varias etapas: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Eso ya es algo conocido por ti, ¿sí o no? Entonces vamos a ponerle por aquí que de la 10 es clave enano.
Pregunta número 11, chicos bonitos. Vámonos por la preguntita número 11, que nos dice uno de los representantes de la escuela cognitiva. Vamos a poner aquí el más relevante de todos ellos, pues chicos, es nuestro queridísimo amigo Jean Piaget, ¿ya? Ahora, a Bandurra se lo pone, siempre es famoso por hablar del aprendizaje vicario o social, pero ya aquí hay distintas perspectivas, porque algunos dicen que el aprendizaje vicario social pertenece al enfoque conductista del aprendizaje, más no al cognitivista. Cuando hablamos del enfoque conductista, lo achacamos a Bandurra por el hecho de que existen reforzadores vicarios y castigos vicarios. O sea, si una persona que, por ejemplo, está queriendo hacerse un tatuaje, ve un video de alguien que se hizo un tatuaje y se le cayó el brazo, pues eso será un castigo vicario. O sea, porque ve que el que hizo la acción que él quiere realizar o él realiza tuvo una consecuencia negativa. Entonces, por eso es que algunos lo enfocan dentro de conductista. Entonces ya, si es que hay dudas, profe, obviamente el que sí o sí siempre va a ser cognitivo es tu amiguísimo Jean Piaget. 12. Chicos bonitos, vamos a ir viendo, vamos a ir resolviendo esta preguntita que nos dice lo siguiente. El proceso de socialización en los seres humanos se adquiere fundamentalmente ¿por qué? ¿Qué es el proceso de socialización? Proceso de adaptación a una cultura e integración a una sociedad. O sea, nosotros vamos a ganar contenidos que nos permiten desenvolvernos, desarrollarnos adecuadamente en un entorno. Lo típico de este de acá, por ejemplo, que tú has aprendido a hablar castellano, ¿por qué? ¿Acaso has asistido en la barriga de tu mamá, no? Cuando tenías 6 meses, 1 año, has asistido a un colegio que te ha enseñado? No, por la simple práctica, porque es el idioma en el cual se comunica la gente que está a tu alrededor y tú tienes que saberte comunicar también en ese idioma. Entonces, eso es fruto de la socialización, la adquisición del lenguaje. Fundamentalmente por transmisión genética, no, pues justamente la parte de socialización se opone a esta otra parte de herencia. Impulsos inconscientes, el inconsciente ya naces con él. Comunicación de normas o reglas. A ver. Ya, acá hay una reduplicación de la clave. Y sí, justamente es acá, o sea, se adquiere por, ¿ya? O sea, una cosa es los contenidos que va a mandar, ¿ya? O sea, justamente, ¿no? El proceso de seres humanos se adquiere por comunicación de normas o reglas. Pero vamos a ver, chicos bonitos, que no solamente está ahí, sino también por conocimiento nosotros podemos saber qué conductas están bien o qué están mal, ¿ya? Entonces aquí sería la clave de dedo, bueno, acá que esta clave está reduplicada con enano. Bien, no hay mayor problema, marcamos dedito y seguimos. Simplemente es una cuestión de tipeo. 13. La adquisición e internalización de valores, ¿ya? ¿Qué son los valores? Los principios que guían la acción e ideales en el ser humano corresponde al proceso denominado, ya pues acá justamente herencia no puede ser porque herencia es lo genético, todo lo que tiene que ver con tu ADN. Crecimiento, profesor, aumento en volumen de tus estructuras corporales. Maduración es una cuestión biológica. ¿Qué es la maduración? Es un plan preprogramado de desarrollo. Esto es la maduración. No vayas a creer que cuando hablan de maduración te están hablando de qué madura eres. No, es maduración en el sentido de que conforme pasa el tiempo tenemos un plan preprogramado de desarrollo. Por ejemplo, ¿a qué edad te apareció vello facial? 12, 13, 14 años aproximadamente te comenzó a salir vello en la cara, pues eso es parte de la maduración. Hay un plan ahí que se va a ir desplegando conforme pase el tiempo. O sea, claro, tampoco es que ni bien naces ya tienes barba, ¿no? Eso nadie le ha pasado. Entonces, profe, ahí tenemos que ir cumpliendo cierto esquema de desarrollo, ¿ya? Desarrollo justamente, ¿qué cosa es entonces, profe, el desarrollo? El cambio, que es los cambios, la serie de cambios físicos, psicosociales y cognitivos que se dan desde la fecundación hasta la muerte. O sea, desde la aparición de ti como vida, así, desde que eres un cigoto, ya hasta que mueres. La serie de cambios desde ahí hasta que mueres es el desarrollo. Y justamente pues esto de acá se produce, o sea, que internalicemos valores e ideales, se produce mediante la socialización. Entonces de la 13 es amorcito.
Bien chicos, entonces vamos a seguir con la pregunta número 14. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos dice lo siguiente. Dentro de la etapa intrauterina, lo que ocurre en el famoso desarrollo prenatal. O sea, profe, desde que eres concebido hasta justamente el momento en el que naces. ¿Qué dice por aquí? La formación del sistema nervioso se da en qué periodo. Ya mira, para empezar hay que saber un poquito de los periodos. Tienes que recordar algo simple, nada más loquito, que desde que eres concebido, o sea, desde la semana número 0 hasta las 2 semanas, vas a estar en el llamado periodo germinal. Desde que termina la semana 2, o sea que comienza la semana número 3 hasta que termina la semana número 8, estás en la fase embrionaria. En la fase embrionaria lo que pasa es que se van a generar todas las estructuras que mañana más tarde van a ser tus órganos. De ahí que se diga que se produce la organogénesis. Entonces el sistema nervioso obviamente va a ser una estructura muy importante para nuestro cuerpo, que aparece allí alrededor de la semana número 7 durante la fase embrionaria. Y profe, para completar, a partir de la 9 termina la 8, comienza la 9, ya hasta la semana 36, 38 del embarazo, ya es la etapa fetal. Entonces vamos a ponerle aquí que la respuesta de la pregunta 14 es casa. Bien chicos, seguimos. Pasamos entonces a nuestra preguntota número 15, que es lo que nos dice etapa de la vida. Esto es psicología del desarrollo, en la que la estimulación o carencia de ella tiene un mayor impacto en el desarrollo de la persona. La estimulación o la carencia de ella justamente es la etapa en la que se están terminando todavía de desarrollar nuestra estructura cognitiva y en sí también fisiológica del sistema nervioso. O sea, loco, cuando nace una persona, no es que su sistema nervioso, específicamente su encéfalo, ya se haya terminado de desarrollar por completo. No, nada que ver. O sea, es como decir que ya nació con su tamaño entero. No, pues una persona crece, al igual que crece físicamente con sus huesos, sus músculos, también va a crecer su sistema nervioso, se va a complementar, se va a desarrollar. ¿Y cómo tú haces que esa persona establezca la mayor cantidad de conexiones neuronales? ¿Cómo haces que esa persona mañana más tarde tenga la estructura nerviosa suficientemente desarrollada para poder adquirir conceptos complejos y avanzados? Esto se hace mediante la estimulación, que tiene que ser, chicos, bonitos, durante el periodo inicial. Bien, aquí podríamos verlo, ¿verdad? Tiempo en fiesta, etapa intermedia, no, aquí sería durante el periodo inicial. El periodo crítico hace referencia a un momento en el cual la persona, o sea, recién está apareciendo, ya está justamente en la fase embrionaria, entre la fase germinal y embrionaria, que es cuando una aparición de algún agente patógeno o externo puede terminar directamente con la vida del sujeto, ¿ya? Así, o sea, hay por ejemplo, un consumo de alcohol en una etapa muy temprana, una recontra borrachera y encima un golpe, ya, pues eso es periodo crítico porque es muy fácil que se pierda el embarazo. A veces hay chicas que, por ejemplo, están embarazadas y no lo saben, ¿no? Es como que están en estado, bien, tienen un retraso de una semana y dicen, pucha, una semana, voy a esperar, ¿no? Y luego resulta que les viene normal y dicen, ya normal, ya me vino mi periodo, pero en realidad estuvieron embarazadas, solamente que no se dieron cuenta que rápidamente lo perdieron. Claro, no siempre todo retraso es eso, por si acaso, pero a veces hay situaciones en las que eso ocurre. Entonces seguimos, vamos de la 15 a la 16. Dice, una de las características del desarrollo intelectual del adolescente es que posee pensamiento. Ya pues chicos, desarrollo del pensamiento. ¿De qué estamos hablando aquí? De Jean Piaget. Piaget, primera etapa donde aprendemos a manejar nuestro cuerpo. Ese es el periodo sensorio-motriz, que va desde los 0 hasta los 2 años. Luego tenemos una etapa en la que el niño es fantasioso, es animista, es ilógico, juega, tiene amigos imaginarios. Vamos a ver aquí que es la etapa preoperacional, ¿ya? Que va desde los 2 hasta los 7 años. Y luego tenemos una perspectiva un poco más lógica, pero lógica orientada a la manipulación de objetos materiales. A eso le llamamos etapa de operaciones concretas, ¿ya? Que va desde los 7 hasta los 12 años. Y de 12 a más ya tiene la etapa de operaciones formales. Entonces justo coincide con la aparición de la adolescencia. De ahí que justamente deberíamos marcar acá
lógico formal, que es la clave más adecuada para esta preguntita. Pero en el concreto, no, eso es de 7 a 12, no es adolescente ahí. Categorial, procesar información de manera categorial quiere decirle asignarle significado, pero esto es tema memoria, no es una clave que corresponda con esto de acá de Piaget. Nocional, tener noción de su existencia, recién estará temprana. Y preoperacional es de 2 a 7, pues igual no es adolescencia. Por lo tanto, la clave de la pregunta número 16 sería avión. A ver, seguimos. Pregunta número 17. Dice, etapa del desarrollo humano caracterizada por cambios psicofisiológicos relacionados con la reproductividad, con la capacidad reproductiva. Cambios a nivel psíquico, cambios a nivel corporales. O sea, cambia la manera de pensar del sujeto, de la persona, ¿ya? Se va a comenzar a interesar mucho más por el sexo opuesto. Ya vamos a ver que llega una etapa de tu vida en la cual pues las niñas no son simplemente, no sé, seres extraños que caminan por ahí y que juegan otra cosa que es diferente a la que tú juegas, sino que ya comienzan a parecerte poco más interesantes, con quieres pasar por ahí, probablemente encuentres a una con la que quieres pasar más tiempo que de costumbre, la miras, te miras, se ríen, conversan, ¿no? Y ya luego pues viene la famosa interacción romántica, ya pues entonces esa es la etapa de la pubertad, ¿sí? Cambios psicofisiológicos, pues. O sea, profe, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? La persona va a experimentar una serie de cambios corporales, como el crecimiento, por ejemplo, en el caso de las chicas, del ensanchamiento de las caderas, crecimiento de las glándulas mamarias, en el caso del varón, todas las características sexuales secundarias, como el cambio de la voz, el crecimiento del pene, el ensanchamiento de la caja torácica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tema de personas, familia, relaciones humanas, que bien por ahí deben recordarlo del colegio. Chicos, 17, besito. Vamos a la 18. El ser humano siente curiosidad por su propio cuerpo y formula preguntas relacionadas con el sexo. Ya, aquí justamente es curiosidad de su cuerpo y formula preguntas, dice acá, ¿no? Ya, esto de aquí ya tiene que ver mucho más, ya una cuestión de carácter cognitiva. Ya vamos a ver que se puede dar ya esta etapa de la autoexploración corporal, pero más allá de eso también sí, va a tener muchas dudas que va a tratar de resolver, o sea, ya va a integrar dentro de sí esta nueva realidad de la que forma parte, ¿no? Entonces ya efectivamente no es un niño, ¿no? Se da cuenta que su cuerpo ha crecido, puede ejecutar ciertos actos que antes no podía ejecutar, y vamos a marcar aquí en la 18 la clave enano. Bien, seguimos, vamos a la 19. Capacidad psíquica que tenemos para ser conmovidos por estímulos externos. Para ser conmovidos o para reaccionar ante estímulos externos. Mira, ocurre lo siguiente. Cuando nosotros estamos en la calle, en cualquier lugar, va a haber una serie de estímulos que pueden amenazarnos, que pueden hacernos sentir en concordancia con nuestros objetivos o pueden generar una u otra reacción, dependiendo de qué, dependiendo del grado de peligro que representan para mí y también de una serie de factores que van a permitir que yo me active, me relaje, sienta agrado o desagrado. Ya, por ejemplo, ves que una persona de pronto, bien, con gorra, mascarilla negra, ¿no? Así, ropa deportiva, oversize, vamos a llamarle, ropa deportiva oversize, que entienda pues, ¿no? Con polo Nike hasta la rodilla, ¿no? Viene así, se alza el polo así y saca una pistola. Tú estás comiendo tranquilo en el restaurante. Ya, pues oye, loquito, mira, efectivamente se te va a comenzar a acelerar el corazón. Y ese sentimiento, esa emoción va a ser denominada con el nombre de miedo. Entonces, el miedo es una reacción que nos permite evaluar el peligro. Es una emoción en realidad. Y esto de las emociones, entre ellas el miedo, la alegría, la tristeza, etcétera, etcétera, las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones van a responder a el proceso que se conoce como afectividad. Son tipos de procesos afectivos. Capacidad de reacción frente a estímulos se le denomina afectividad. No es percepción por si acaso, porque la percepción, chicos bonitos, va a ser la interpretación
de aquellos estímulos externos. Por si acaso, interpretación. Una cosa es cómo yo reacciono, ¿ya? Una cosa es cómo yo reacciono, o sea, soy conmovido, bien, me afecta el estímulo externo, y otra cosa es lo que yo interpreto del estímulo externo que he procesado previamente mediante la sensación. Esto último sería la percepción, así que hay que diferenciarlo de afectividad. Entonces, de la pregunta número 19, la clave es casa. Seguimos con la pregunta 20. Wilhelm Wundt, ahí está, padre de la psicología. Las sensaciones, los sentimientos y las imágenes son elementos de ¿qué? ¿Qué estudiaban los estructuralistas? La estructura de la conciencia. Lo estuvimos viendo en las primeras preguntitas. Bien, conductismo pues efectivamente es fundado por John Watson. Recuerden eso, no se olviden. Entonces, de la 20, ¿qué respuesta tenemos, chicos bonitos? Casa. Bien, de la 20 tenemos la respuesta corazón. Vámonos, chicos, a la pregunta número 21. ¿Qué es lo que nos dice? La anomalía que se produce en el momento en que un sujeto afirma que está percibiendo, ya mira, esa es una anomalía, o sea, algo que no es estadísticamente recurrente, que está percibiendo un estímulo, estímulos acá, cuando en realidad nadie lo observa, se denomina, ya, mira, hay que hacer una diferencia entre la alucinación de la amnesia de la ilusión. Amnesia, pérdida de la memoria, no me recuerdo algo, se acabó. Ahora, diferencia entre alucinación e ilusión. En el caso de la ilusión, hay una percepción sobre un estímulo que está ahí presente, pero que yo me confundo al momento de interpretarlo. Por ejemplo, tú escuchas un ruido, o sea, que de verdad, ¿no? Ha habido ondas sonoras en tu ambiente, pero tú entiendes otra cosa, ¿no? Entiendes, por ejemplo, tu nombre, ¿no? O sea, alguien dice, alguien está gritando, ¿no? ¡Deja abierto! ¿Ya? Y tú escuchas, ¡Roberto! Ya, pues ahí hay un estímulo, o sea, hay algo que está existiendo, hay ondas sonoras que tú has captado, pero tú te confundes, ¿ya? Confundes el estímulo, es ilusión. Así como te confundes cuando ella te manda un sticker con un corazón, tú piensas, ¡ay, ella quiere conmigo! ¿Sí o no? Ya, pues efectivamente eso será una ilusión. Ahora, profe, la alucinación es percibir sin la necesidad de un estímulo. O sea, es como que yo ahorita en este momento, ¿no?, comience a hablar con una persona y le diga, oye, Rodrigo, ¿qué fue, loco? Estoy grabando, ¿no? Salte un favorcito del campo de visión de la cámara porque estamos grabando. Ah, ok, ya, o sea, sí, loco, entiendo que estés triste y todo, pero mira, termino, ¿no? Y te atiendo, converso contigo. Ya, ok, chévere, papi, nos vemos. Profe, ¿con quién está hablando? Bueno, si yo creyera realmente que hubiera alguien enfrente de mí, estaría padeciendo, estaría sufriendo una alucinación, porque no hay nadie que está acá presente. Entonces aquí dice, percibiendo un estímulo cuando en realidad nadie lo observa, ya, pues aquí sería alucinación. De la pregunta 21, la clave es casa. Pregunta número 22. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que manifiesta? Cuando mi tío, ahí está loco tu tío, toma mucha cerveza, cree ver a Satanás, la miércoles, y sus demonios. Ya, es un ejemplo de que, mira, no voy a ser en este caso muy exquisito con la pregunta, pero debió decirte que por ahí si hay o no hay algo, ¿no? Porque, por ejemplo, si ve a sus amigos y los confunde con demonios, hay un estímulo y se está confundiendo con ellos. Eso sería ilusión. Pero en este caso, bueno, no te lo menciona, ¿no? Aparte, Satanás no es algo que exista. Entonces, ¿de dónde va a sacar tantos demonios? Ya, pues aquí sería alucinación. Y profe, ¿qué diferencia hay entre ilusión objetiva e ilusión subjetiva? Buena pregunta. La ilusión objetiva ocurre cuando el fenómeno está hecho para confundir o de por sí es confuso en su propia intencionalidad. Ejemplo de ilusión objetiva, la ilusión óptica. Control T, nueva pestaña, ilusión óptica. Y ahí te vas a dar cuenta de figuras que están quietas en realidad, que incluso las puedes imprimir, pero que parece que estuvieran en movimiento. Ya, pues la figura está hecha para confundir, es una ilusión objetiva. Ahora, cuando tú te confundes, fruto de tus propios estados mentales, ahí es ilusión subjetiva. Por ejemplo, tú eres una persona muy celosa, ¿ya? Y al ser una persona muy celosa, cualquier cosita que veas, ¿no?, en el chat de tu enamorado, por ejemplo, ves ahí un sticker rojo, es un corazón que te está enviando, es ilusión subjetiva, ¿no? O sea, pues
hay un estímulo, te estás confundiendo, pero eso es porque tú eres celosa, pues no porque así sea la realidad, pues niña. Entonces vamos a ver que esa es la diferencia entre estos dos tipos de ilusión. Estoy borracho, profe, me confundo, ¿no? Parecía el metalero, le comencé a coquetear al metalero y resulta que no era mujer, era varón. Ya, pues eso es ilusión subjetiva, pues es fruto de tu propia borrachera. Bien, vamos a tener entonces, pero aquí es alucinación, ¿ya? Entonces cerramos con la 22, que es beso. 23. ¿Qué es preciso para recordar? A ver, ¿qué es lo que vale para recordar? Chiquitos, bonitos. A ver. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica el recuerdo o evocación? Mira, pasa que existen diferentes tipos de memoria. Memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. Plim, plim. Ahora, profe, ¿qué es lo que pasa? Recordar implica traer algo que está en la memoria de largo plazo. O sea, una vez que hemos almacenado la información, la hemos guardado, tenemos que sacarla y volverla a utilizar. Esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre en el caso de la memoria y su capacidad de recuerdo. Entonces, sobre todo cuando es memoria de tipo episódica, o sea, cuestiones autobiográficas, lo que pasa, lo que ocurre es que necesitamos poder ubicarlo en un marco temporoespacial. O sea, un cuándo. ¿Ya? O sea, un cuándo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo fue tu primer beso? Ah, profe, en el 2019. Ya, pues el 2019 habrá sido tu primer beso. Bien, entonces por aquí vamos a ver que la clave es besito de la pregunta número 23. Seguimos. ¿Qué es lo que marcamos? ¿Qué es lo que ponemos por aquí? Cuando clasificamos, ordenamos o sistematizamos recuerdos de experiencias anteriores, estamos realizando una función psicológica conocida como... A ver. Clasificamos, ordenamos y sistematizamos recuerdos o experiencias anteriores. Ya, aquí efectivamente está trabajando con recuerdos y el proceso mismo no puede ser el recuerdo. Ahora, acá dice... bien, que no estamos volviendo a experimentar, no es que estemos sacando, porque si fuera a sacarlo sería acá en este caso evocación. Está entre aprendizaje y memoria, ¿ya? Pero aquí justamente te va a decir que clasificas, sistematizas, ordenas, o sea, estás produciendo conocimiento. ¿Ya? Y al hacer esto de acá en base a los conceptos que has aprendido previamente, podríamos marcar aquí aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué tipo? Aprendizaje cognitivo por procesamiento de la información. ¿Ya? Esa sería la clave adecuada, la clave correcta. Entonces, profe, de la 24 la clavecita es beso. Almacenamiento y recuperación de la información. Ahora sí, es muy diferente. ¿Ya? Una cosa es esquematizarlo previamente almacenado, aprendizaje cognitivo, pero otra cosa es cómo hacemos para tenerlo ahí, la información almacenada. Ya, para tener la información ahí almacenada y luego poderla sacar, poderla recuperar, nosotros necesitamos ¿de qué? Nosotros necesitamos de la memoria. ¿Qué es la atención? Focalizar la conciencia en un estímulo. Ahorita están habiendo multiplicidad de estímulos alrededor de ti. Probablemente estés escuchando por ahí alguna música de otra persona, claxones por ahí afuera en la calle, tu hermano llorando, etcétera, etcétera. Ok, entonces, si tú focalizas la conciencia, tu conciencia en este video, porque ya estás pronto a Villarreal, acá quieres aprender las preguntas de tipo Villa, pues estás prestando atención. Otra cosa es la percepción. La percepción es darle un significado a la información que está entrando en ti. Eso es la percepción. Bien, chicos, entonces tenemos por aquí la memoria. Bien, 25 entonces, corazón. 26. Actividad que consiste en descomponer. Descomponer, me suena análisis. La conducta problema en unidades simples a fin de tener una mejor comprensión de ella. Ajá, sí, justamente. Recuerda que el análisis, analizar significa descomponer. Esto te van a pedir en la universidad. Haz un análisis sobre tal cosa. Por ejemplo, quieres hacer un análisis sobre este objeto llamado billetera. Tienes que descomponerlo en sus partes más sencillas, sus elementos más sencillos. Ya, pues por ejemplo esto de acá, a ver, ¿de qué está hecho? Cuero,
¿Qué más? ¿Cuántos compartimentos tiene? A ver, tiene 6 compartimentos para guardar tarjetas, tiene 2 compartimentos para guardar billetes y aparte acá fundas para meter otras cosas como recuerdos, fotos que tú tengas. Ok, ya. ¿De qué color es? Es color azul. O sea, vas descomponiendo el objeto en sus partes más sencillas. Eso significa analizar. De ahí que esta pregunta tenga por clave enano. Crítica implica una evaluación. Implica juzgar. Por si acaso. Razonamiento de carácter deductivo o inductivo, ¿ya? Para encontrar relaciones lógicas en el conocimiento. Entonces, profe, aquí de la 26 nos sale enanito. Bien, 27. Capacidad global de actuar con un propósito, de pensar racionalmente y de enfrentarse de manera efectiva con el ambiente. Ajá, ya, palabra clave. Actuar y acá palabra clave con un propósito, enfrentarse con el ambiente. Dice acá de pensar racionalmente. Ya estamos entre dos claves, ¿no? Memoria se va, aprendizaje, adquisición de conocimientos, motivación, pensamiento o inteligencia. Ya vamos a poner por aquí, ya. Recuerda, jovencito bonito, que la motivación es un proceso que permite establecerte una meta y actuar para lograr. Pero mira, acá dice, global de actuar como un propósito. O sea, el propósito es pensar racionalmente. Si fuera al revés, pensar racionalmente mi propósito y actuar, ahí sería ojo cerrado motivación. Pero acá dice que el propósito es pensar racionalmente y enfrentarse de manera efectiva con el ambiente. Entonces, implica nuestra capacidad de resolver problemas. Justamente acá está la racionalidad involucrada. Aparte, aquí, término clave es actuar, porque el simple procesamiento cognitivo no involucra la actuación. Y como ya habíamos descartado motivación, entonces nos queda la clave inteligencia. Recuerda que inteligente no solamente es resolver problemas de matemática. Inteligencia es la capacidad para resolver una situación-problema, que implica que nosotros adquiramos información, o sea, aprendamos, la almacenemos, o sea, memoricemos, y la apliquemos, o sea, pensemos. Entonces, por si acaso, la inteligencia es más amplia que solamente resolver algún tipo de cuestión académica. Bien, 27, dedo. Vámonos a la 28. Según Yancito Piaget, dice, en el tal del desarrollo intelectual, todo gira alrededor de él. Ajá, ¿cuál estará correcto? ¿Cuál de estos estará correcto? Mira, por aquí te había puesto, ¿no? Acá está. Por aquí te había puesto este esquema, ¿no? Sensorio motriz, control del cuerpo, preoperacional, juego, animismo, fantasía, pensamiento representacional, acá comienzas a trabajar con conceptos, operaciones concretas, nivel lógico sobre objetos físicos y operaciones formales, nivel lógico sobre objetos abstractos. O sea, acá tú eres lógico siempre y cuando sea manzanas, peras, gatos, cosas que existen físicamente. Pero acá tú puedes operar ya con conceptos que no tienen manifestación física. El amor, la justicia, la paz. En abstracto, así ya, la paz. Que es la justicia. No un acto justo, ¿no? O sea, acá, acto justo. El ladrón siendo castigado, acto justo. Pero acá ya es pensar en el concepto de justicia. Entonces, profe, vamos a ver cuál encaja, cuál coincide, ¿ya? Bien, dice... Según Piaget, desarrollo del gira alrededor del periodo profesional de desarrollo corporal, no encaja. Periodo operacional, medio ambiente. Puede ser el ambiente, el entorno, porque están ahí objetos físicos. Puede ser periodo sensorio motriz. Ya, mira, esto sí es correcto, porque en esta etapa el apego es importante, pero acá me está pidiendo, según Piaget, y me está hablando del desarrollo intelectual. Entonces, por ahí no puede ir. Ya, a ver. Todo gira alrededor de periodo preoperacional, egocentrismo infantil, no especifica si es egocentrismo infantil o racional, así que vamos a descartar, aparte que es una característica, y tenemos aquí sensorio motriz, conducta refleja. Claro, es lo corporal, las conductas que van a ser automáticas, justamente pasamos de la conducta refleja a la conducta voluntaria mediante las reacciones circulares primarias y secundarias.
Entonces, profe, aquí lo que va a hacer es cómo se mueve el cuerpo. El niño va a aprender a manejar su cuerpo para pasar de la conducta refleja a la conducta voluntaria. Y aparte acá no te dice ni operaciones concretas ni operaciones formales, así que podríamos descartarlo. La clave en realidad más adecuada es nuestra clave enano. Bien, chicos, vamos a ver aquí ahora otra preguntita que es la 29, que nos habla sobre Piaget. Dice, Piaget, el animismo y el lenguaje egocéntrico aparecen en la etapa, justamente es cuando el niño es más imaginativo, fantasioso, y como ya veníamos viendo en las otras preguntas, este sería la etapa preoperacional. ¿Qué significa animista? Le da vida a objetos inanimados, y el lenguaje egocéntrico es que habla en voz alta pero solo para sí mismo. 29, amorcito. Seguimos con la 30, que dice, Charles Spearman manifestó que el factor G, inteligencia general, su esencia es, y a ver, justamente este factor G de inteligencia general involucra la energía mental que tiene la persona, o sea, cuán inteligente eres. Y esto tiene una gran carga genética detrás. Si es carga genética, pues chicos, eso es algo ya con lo que nacemos. Se puede ir solidificando, aumentando. Sí, pero tiene una carga mayoritariamente genética. Ah, profe, no hay genética, entonces significa que vino conmigo, que ya nací con ello. Y si ya nací con ello, le decimos innato. Término contrario sería que es adquirida. Bien, entonces aquí tenemos de la clave 30, amorcito. De la 31 nos dice lo siguiente, son los creadores del primer test de inteligencia. Este es un dato, chicos bonitos, este es un dato extremadamente importante para que ustedes recuerden, ¿ya? Bien, tendríamos aquí a nuestro queridísimo amigo Alfred Binet y su colaborador Stern. Bien, aquí podríamos ponerlo, bien, ponemos clave amorcito y vamos a seguir con la pregunta 32. El factor que favorece un adecuado aprendizaje, adecuado aprendizaje, chicos bonitos. Vamos a tener por aquí, la memoria sirve para guardar los contenidos del aprendizaje, la atención implica que nosotros focalicemos nuestra conciencia, la adaptación no va a ser acá estar relacionada con los procesos cognitivos, pero sí es importante, está también la motivación, que es la capacidad de energizarme para la acción, y la intuición, que va a estar relacionada con la captación directa del conocimiento. Así que ninguna de estas tres tiene nada que ver, pero justamente aquí me dice para que el aprendizaje sea adecuado. Entonces, mira, la atención uno puede atender y memorizar. Uno atiende, focaliza y se aprende de paporreta. Pero para que realmente sea el aprendizaje adecuado, uno tiene que tener las ganas de aprender. Y al hablar de eso, estamos hablando de motivación. 32, dedo. Pregunta 33. ¿Cuál de las siguientes condiciones es indispensable para que se logre el aprendizaje? Indispensable para que se logre el aprendizaje. O sea, sí o sí. Bien. La habituación al acto reflejo, mira, tú puedes aprender así, estás desmotivado, ¿no? Así a la fuerza, aunque sea por condicionamiento clásico u operante. El acto reflejo es algo innato con lo cual ya naciste. La memoria de corto plazo sí va a ser importante, pero para que llegue a estar en la memoria de corto plazo tiene que haber sido percibido, tiene que haber sido captado mediante los sentidos, y al ser captado mediante los sentidos le llamamos experiencia, ¿sí? El aprendizaje siempre es fruto de la experiencia, de la interacción con el entorno. 33, enano, ¿ya? Vamos a ver aquí, la 34 dice, el manejo del bisturí en una operación quirúrgica refleja principalmente un aprendizaje de ¿qué tipo? Ah, pues profe, si es manejo de bisturí en una operación, lo que haces es mover la mano, y este tipo de aprendizaje es aprendizaje motor. Aprendizaje cognitivo, cuestiones académicas, conceptos, conocimiento sobre el mundo. Aprendizaje social, manera de interactuar con los otros. Aprendizaje afectivo, ahí tengo una predisposición a sentir cierta afectividad, o tener cierta reacción. Entonces por ahí vamos a descartar las demás claves. Es movimiento, es motor. 34, enano. 35, el aprendizaje por ensayo y error. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante pregunta. Aquí tendríamos que hablar de la famosa caja problema, que fue un experimento en el cual encerraron un gatito en una caja y justamente había acá un cerrojo, ¿no? Acá adentro está el gatito, ahí está su cola, ahí está su oreja de gato, sus bigotes.
Y el gatito supo encontrar la forma para salir, pero no lo hizo rápido. Fue tanteando, primero empujaba esto que lo otro hasta que terminó jalando la palanca de una forma en la que esta se abrió. Y esta caja problema fue el experimento de Edward Thorndike, ¿ya? No es Thorndike, sino es TRN. Solo que acá la fuente lo junta un poquito, pero fue él. Y justamente Thorndike inspira a Skinner, porque acá tenemos un sujeto que es activo en la participación de su proceso de aprendizaje. De ahí que Skinner cree el operante. Pero aquí de la 35 la clave es dedito. Entonces 35 dedos y avanzamos. 36. Zona de desarrollo proximal. ¿Qué es esto, profesor? La diferencia entre lo que tú puedes hacer nivel real por ti mismo, a lo que puedes llegar solo, y lo que puedes hacer con ayuda de una figura que puede más que tú, que es la figura del experto. Este es el nivel real, este es el nivel potencial, y esto que es subrayado es la zona de desarrollo proximal. Sin ayuda, con ayuda. Y este es el que te ayuda. Entonces, profe, este es un concepto que pertenece a Lev Semyonovich Vygotsky y su teoría del aprendizaje y desarrollo de la inteligencia. Teoría sociohistórica, sociocultural, constructivista exógena, que también le llaman, ¿ya? Histórica. Bien. Clave de 36, casa. 37. Condicionamiento clásico de Pavlov. Ahí está justamente, perro saliva ante la comida. Le tocan la campana y luego le dan de comer y el perro comienza poco a poco a reaccionar ante la campana como si fuese comida. Entonces dice, el sonido de la campana se ha convertido en ¿qué cosa? Recuerde que al inicio la campana es estímulo neutro, ¿sí o no? Entonces ahí directamente nosotros vamos a ver que, dice aquí, se ha convertido, ¿no? Al inicio es neutro, porque al principio no significa nada, pero una vez que la campana adquiere la propiedad de hacerlo salivar sin la necesidad de que esté presente la comida, ahí tenemos que la respuesta es estímulo condicionado. Así que vamos a marcar la clave avión de la 37. 38. La conducta no esperada, socialmente indeseable, seguida inmediatamente de un estímulo aversivo. Haces algo que a tu mamá no le gusta, ¡pum!, te mete un cachetado. Ya, pues, ¿cómo le llamas a eso? Reforzamiento o castigo. Castigo. Ahora tú verás castigo negativo, profe, porque me está pegando. No. No tiene nada que ver con la moralidad. Si es positivo o es negativo, depende sobre si te dan o te quita un estímulo. Este suma, añade y este resta. Si es castigo negativo, te estará quitando algo. Te está quitando algo. O sea, por ejemplo, tu mamá te quita el celular, ya, que es castigo negativo. Pero si tu mamá dice acá, la conducta no esperada se seguía de un estímulo aversivo, o sea, te da un cachetadón, ya, pues eso es darte. Te está dando un castigo para que tú no lo vuelvas a hacer. Te está dando un estímulo. Entonces ahí es castigo positivo. Pero, profe, me trauma. No tiene nada que ver con que sea bueno o sea malo. Positivo quiere decir dar, sumar, añadir, otorgar. Negativo, restar, disminuir, sustraer, quitar. Por si acaso. Entonces aquí, en la pregunta 38, la respuesta, ¿cuál es, chiquitos bonitos? Castigo positivo. Bien, o sea, enano. 39. Los estados psíquicos de carácter violento y repentino que experimenta el ser humano, violento y repentino, que aparecen así de un momento a otro, ¿ya? Eso pertenece a la afectividad, que es la capacidad de reaccionar frente a estímulos. Y justamente esto tiene que ver, chiquitos bonitos, con las llamadas emociones. Los sentimientos no, profe, no, porque los sentimientos son fruto de las emociones cuando ya las hemos pensado. Emoción más pensamiento te da el sentimiento. La emoción es rápida, pero es de alta intensidad, ¿ya? Por si acaso. Entonces aquí vamos a ver qué son las emociones. Tema afectividad. 39. La depresión psicológica tiene los rasgos siguientes, menos una. A ver. Vamos a ver. Tristeza desaparece con el tiempo, falta de acción. Esto es correcto de acá, esto está en duda porque justamente se involucra con esto de acá. La falta de acción, dice, es correcto, te da flojera. Bien, déficit cognitivo. Ya vamos a poner por aquí, que también porque no te puedes concentrar, o sea, no puedes pensar bien si estás deprimido. Desaparece con el tiempo o aumenta con el tiempo. Sí, pues efectivamente va a tender a aumentar con el tiempo si es que no hay tratamiento. Entonces, besito es la clave de la pregunta 40. No es que está deprimido, ya se le va a pasar mañana seguro. No, eso no está bien pensar, ¿ya? 40, beso. 41. La capacidad que tiene la persona para comprender el estado emocional de otra, buena pregunta. Afiliación quiere decir la necesidad de tener un vínculo.
El apego es el vínculo emocional del niño con su cuidador. La compasión, o sea, decirle la piedad que pueda sentir alguien por otra persona. La solidaridad implica ayudar al otro. Reconocer emociones ajenas es lo que llamamos empatía. No vas a creer que empatía solamente es, como te dijeron en el colegio, ponerte en los zapatos de otra persona. Empatía quiere decir, saber cuándo es que alguien está triste, está molesto, está alegre, está contento, está furibundo, está muy triste o algo por el estilo. Entonces, profe, ahí tenemos la clave enano empatía, ¿ya? Tu mamá llega, tira la puerta, ¡pum!, comienza a renar, ya, pues reconoces que está molesta, ya, pues eso es tener empatía. 41, enano. 42. Algunos motivos fisiológicos, o sea, necesidades fisiológicas, son modificados por sus impulsos motivacionales, las normas sociales, la experiencia del sujeto, los mecanismos homeostáticos, las necesidades inconscientes. Ya, esto de acá de ser modificados no, porque más bien sale de acá. Vamos a ver aquí las normas sociales, las experiencias del sujeto, los impulsos motivacionales, no, tampoco va a salir de acá, porque justamente es un impulso motivacional, no es que no sale de sí mismo. Los mecanismos, o sea, nacen de los mecanismos homeostáticos, pero no es que sean modificados por estos. Entonces puede ser las normas sociales o la experiencia del sujeto. Y sí, efectivamente, chicos bonitos, vamos a ver que aquí son las normas sociales las que pueden jugar un gran papel en cambiar las necesidades fisiológicas. Sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las experiencias de tipo religioso, ¿no? Por ejemplo, las monjitas, pues que ese impulso fisiológico, vamos a decirle, de enamorarse, de ver una pareja, que es completamente normal, van a terminar reprimiéndolo. Bien, 42, besito. 43. Impulsa y dinamiza la conducta humana. Ajá, te impulsa para la acción. Vamos a ver aquí. Organiza todos tus estados para que puedas cumplir con tus metas y tus objetivos, sea comer o sea lograr tu vacante. Ya, pues aquí tenemos a la motivación. Estamos en la pregunta 43. ¿Hay algo que te impulsa, te dinamiza, o sea que te motiva? ¿Estás acá todavía en el video? Dale like y pon, profe, si llegué a la 43, pon en el comentario ahí para interactuar, para saber que hemos llegado a este punto, ¿no? Para poder buscar luego el video y darte ahí tu manito arriba. Entonces tenemos ahí motivación, que es de la pregunta 43. Bien chicos, vamos a ver ahora la 44 y nos dice: la necesidad de autorrealización es una teoría de la motivación planteada por quién. Claro, recuerda que en la pirámide de Maslow lo que se presenta son varios niveles, y el último nivel, el más alto y más avanzado, es la necesidad de autorrealización. Ahora, aquí vamos a ver que Maslow pertenece a una corriente de psicología llamada también la psicología humanista o tercera fuerza. De ahí que marquemos en la 44 la clave besito. Pregunta 45. La alienación no es. ¿Qué implica la alienación? Dejar de ser uno, salir fuera de uno mismo. Y eso efectivamente va a ser una posibilidad para caer en el aislamiento, en la sensación de impotencia, en no respetar las normas, en ser un egocéntrico o idólatra, pero no en ser productivo, pues efectivamente. Entonces de la 45 la clave es dedito. De la 46 nos dice: el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos y morales. Ok, con rasgos vamos a ver que son características. Las características que tiene una persona. Individuos organizados en una unidad, o sea, algo que manifiesta, mira, rasgos que son unitarios, o sea, que aparecen de manera estable y coherente. Acá hay estabilidad y coherencia. Determinan la personalidad del sujeto. Y el carácter es un componente de la personalidad, por si acaso. Así que de la 46 la clave es corazón. Vamos a ver la 47. Justamente hablando de carácter, también tenemos que hablar de su compañero, el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Justamente la definición que tú tienes por aquí. Resultante del predominio fisiológico, o sea, es un componente, una dimensión de la personalidad que está biológicamente determinada. El temperamento es innato, naces con él, es una predisposición de reactividad frente a los diferentes estímulos que pueden haber, y esto ya viene de manera preprogramada en ti. Naces con el temperamento, es inmodificable, pero lo que puedes hacer es aprender a expresarlo. O sea, alguien que tiene mucha energía
puede terminar siendo un peleonero en la calle que se me echa por gusto, o puede ser considerada una persona muy ágil, muy activa para el trabajo. Esa es la típica persona pilas, que estén todas. Alguien pilas puede ser pilas para el estudio, pilas para andar, qué sé yo, tirando piedras por ahí. Entonces, profe, ahí vamos a ver que tenemos el temperamento, que es la base, pero lo que se forma en torno al temperamento, fruto de la socialización, es el carácter. Clave, dedo, de la pregunta 47. Pregunta 48, ¿qué nos dice? La alteración de la responsabilidad denominada esquizofrenia tiene como característica principal ansiedad y angustia. No va a ser esto de acá. Delirio de persecución es paranoia, pérdida de autoestima, depresión, baja autoestima, miedo persistente o irreal a un objeto o situación, trastorno obsesivo compulsivo, aunque también podría ser paranoia, sobre todo por el miedo, por la palabra miedo, iríamos más por la paranoia, porque el centrarse demasiado en un aspecto de la realidad sí sería el trastorno obsesivo compulsivo, la perturbación en el contenido de su pensamiento, ¿bien? Eso es lo que pasa en la esquizofrenia. Y de la 48 entonces es avión. Vámonos entonces a la 49. ¿Quién supone que el hombre debe satisfacer necesidades básicas para lograr el equilibrio de su personalidad? Ya, aquí sí podríamos hablar, chicos bonitos, estas necesidades básicas que son fruto de ¿qué? Fruto del llamado ello. Ya, pues aquí podríamos marcar, esta clave que está un poquito duplicada, vamos a marcar que nuestro amigo Sigmund Freud es el más adecuado para responder a la 49. Y luego nos vamos a la pregunta 50. La angustia persistente e infundada. Ya, yo me siento así, apesadumbrado constantemente, es una característica de la persona que padece esquizofrenia. No, podría ser psicopatía. Esto de acá es alguien que no tiene remordimiento. Podríamos decir que aquí constantemente está sufriendo delirios de persecución, sería en este caso paranoia. Pero aquella persona que se preocupa demasiado por las cosas, siempre está en un procesamiento cognitivo constante, como que la máquina a todo dar, cuando en realidad no hay nada en lo que pensar, se le puede calificar como neurótica. Bien, es poco tolerante a los impulsos externos, siempre se está preocupando de todo. Chicos, entonces vamos a dejar ahí, ya hemos llegado a la pregunta 50, ahora sí, da tu like si llegaste a la pregunta 50, te hemos resuelto 50 preguntas, creo que nos merecemos un like. Y pues espero que le vaya súper bien en este examen de admisión, sé que así será porque se están quedando acá en los repasos de IPLUTón, eso demuestra una gran responsabilidad de su parte. Ha sido un gusto dictarles a ustedes este resumen de preguntas, nos vemos en una próxima ocasión. Éxito, se me cuidan. Muchas gracias y hasta pronto.